Bueno, pues una nueva entrevista con uno de los miembros de Inológica, uno de los miembros ya veteranos de la Sociedad Inológica Científica, uno de nuestros vicepresidentes, Chema Nieto Castañón, que bueno, pues va a participar, cómo no, en nuestro próximo libro, en el cuarto libro de la Sociedad Inológica Científica, y bueno, pues que lleva ya muchos años trabajando en el tema de la hipnosis. Me alegro de saludarte de nuevo, Chema. ¿Cómo estás? Encantado, Isidro, muy bien. Un placer estar aquí contigo. Pues y yo también, por supuesto. Me gustaría que nos comentaras un poco a los seguidores que estamos teniendo en nuestro canal. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, porque tú no solamente eres médico, sino también psicólogo. Entonces, bueno, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido tu carrera hasta ahora, porque te queda todavía mucha, pero cómo ha sido hasta ahora. Bueno, yo me formé lo primero como médico y la verdad es que la psicología fue algo que me pareció muy relevante y que en medicina pues prácticamente no se toca, ¿no? Y el 80% del trabajo médico es comunicarte con el paciente. De ahí fue el interés que surgió por la psicología y por hacer la psicología, que finalmente me licencié. Y también, de forma paralela a los estudios de psicología, empecé a formarme en hipnosis, hace ya finales de los 90, contigo, con Emilio, y, y de ahí surgió pues una forma también de trabajar distinta en la que la parte y los aspectos psicológicos pues cobraban relevancia. Yo he trabajado pues prácticamente toda mi vida como médico de urgencias, he trabajado también en primaria, he trabajado también, he estado un tiempo en gestión sanitaria, pero sobre todo mi práctica clínica ha sido como médico de urgencias y especialmente en urgencias hospitalarias. Y la verdad es que ahí el ámbito de la psicología pues es mucho más relevante de lo que pudiera parecer, y creo que tendremos oportunidad de hablarlo hoy o de comentarlo, el cómo he acabado utilizando la psicología y en particular herramientas hipnóticas en mi trabajo diario en las urgencias médicas. Cuéntanos, por favor, ahora en qué hospital estás trabajando, que lo sepan los que Yo nos trabajo ven. en Asturias, en el Hospital Grande Cobián, que es un hospital comarcal, pequeño, de apenas 90 camas, y tenemos pues una presión de urgencias moderada, no es muy alta, pero sí tenemos pues una alta carga de responsabilidad porque el ámbito de urgencias pues asume bueno, toda la patología no solamente la habitual que se ve en urgencias, sino que probablemente vamos mucho más allá en lo que es el trabajo de urgencias, pues precisamente por ser un hospital pequeño donde tenemos menos especialidades que en otros hospitales más grandes, ¿no? Con lo cual acabamos asumiendo pues mayor carga de trabajo y mayor responsabilidad en lo que es el seguimiento del paciente, que también es, desde el punto de vista profesional, pues algo que es muy interesante para mí como médico. No cabe duda que el trabajo en urgencias, por lo menos los que nos vemos, los que nos vemos desde fuera, parece que es realmente muy difícil y que tenéis que en poco tiempo tomar decisiones muy graves, intervenir de una forma muy ágil. Bueno, pues ahí hace falta tener también un temple, ¿no? Hace falta tener una preparación Sí. psicológica para ello. Sí, es cierto que deberíamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo todo el profesional sanitario, tanto médicos, enfermeros, que trabajan en ámbito urgente, uno, te tiene que gustar. Es un nivel de estrés pues mayor del habitual, precisamente por eso que comentas de la necesidad de tomar decisiones rápidas, de estar preparado, de estar bien formado, etcétera. Y, y es algo pues con lo que aprendes a convivir. Es cierto que no tenemos una formación específica, es cierto que urgencias, por ejemplo, no es una especialidad. Yo soy especialista en medicina familiar y comunitaria, en ámbito médico no hay una especialidad de urgencias, y también es verdad que cuando se hacen especialidades de urgencias, pues aspectos de gestión de estrés, de gestión propia y de gestión de estrés ajeno, de la parte comunicacional, etcétera,
pues se trabaja mucho menos, ¿no? Los médicos tendemos a ser mucho más técnicos y en urgencias pues tendemos a tener una formación mucho más técnica, pero muy poco en relación a pues esos ámbitos de preparación propia, de cómo gestionar las propias emociones, etcétera, que acaban siendo temas que tenemos que aprender por nuestra cuenta, ¿no? Y que no están o que no forman parte del currículum habitual de formación en este ámbito. Yo creo que es algo que debería modificarse, pero que ahora mismo la situación es la que es, ¿no? No tenemos una formación específica en ese ámbito y cada uno pues tenemos que gestionar esa presión y esa necesidad de toma de decisiones rápidas, etcétera, como mejor podemos. Sí es cierto que está basado pues en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de los protocolos, de qué es lo que hay que hacer, de tener una agilidad en ese sentido potente, que es lo que nos da tranquilidad desde el punto de vista médico, pero sí sería necesario pues, trabajar otros aspectos para no quemarnos, para no saturarnos, para que situaciones complejas pues, no nos desborden y lo mismo, para saber gestionar pues, esas situaciones que desbordan a los pacientes y que muchas veces pues, no tenemos una formación específica para poder hacerlo. Eso en cuanto a tus propias emociones, a las emociones del médico que está atendiendo ahí, pero ¿qué emociones normalmente tienes que manejar con el paciente que llega a la unidad de urgencias? Pues mira, en una unidad de urgencias tienes que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, lo primero llegan pues, con clínica, con dolor, con molestias, etcétera, que están agrandadas por una sensación de frustración, de miedo, de preocupación, muchas veces de ideas catastrofistas con respecto a lo que les va a ocurrir, les vamos a hacer daño, no les vamos a saber tratar, no les vamos a hacer caso. Hay una enorme carga de miedo que el propio ámbito hospitalario también ayuda a generar. Es un medio extraño, que huele extraño, que resulta muy amenazante en muchos contextos y que a veces incluso nosotros pues reforzamos, ¿no? Con preguntas casi quirúrgicas, no escuchando la historia que nos quieren contar o que el paciente nos quiere contar, sino yendo a lo que para nosotros resulta esencial y de formas que a veces pues eso, resultan agresivas para el paciente, lo cual empeora todavía más esa sensación de miedo, de preocupación, de frustración, que ayuda a cualquier proceso patológico urgente por lo que un paciente pueda acudir a nuestro servicio, ¿no? Con lo cual sí, la parte de carga emocional que ayuda, por ejemplo, en la experiencia dolorosa y que hace que empeore, es muy importante en la mayoría de los pacientes que acuden a nuestro servicio. Muy bien, en el próximo libro de Hipnológica, en ese que de momento hemos puesto el título de Hipnosis en el manejo del dolor, y que como sabes va a ser un manual internacional que promete mucho, tu capítulo va a ser, claro, muy interesante. Cuéntanos, ¿cuál será el título de tu capítulo aproximadamente? El título no estoy seguro todavía, pero básicamente la idea es el manejo del dolor procedimental y agudo en ámbito médico. La idea es desarrollar con un poco más de profundidad temas que ya hemos hablado en distintos simposios y cursos, que es la capacidad que tienen las herramientas hipnóticas de ayudar en la gestión del dolor, tanto del dolor procedimental, de ese dolor que nosotros provocamos con intervenciones quirúrgicas, con procedimientos diagnósticos, etcétera, como el dolor agudo que el paciente trae, ¿no? El cólico nefrítico, el dolor abdominal, la cefalea, etcétera. Y que la hipnosis pues, realmente tiene mucho que decir ahí y mucho que aportar a la hora de manejar estas situaciones de dolor, tanto cuando podemos prepararlas como cuando tenemos que tratarlas, pues como es mi práctica habitual, de forma aguda y de forma inmediata, sin una preparación previa del paciente. Como tú sabes, no hay muchos escritos sobre el tema hay cosas, pero no hay mucho escrito sobre el tema del uso de hipnosis en urgencias o en emergencias. Hay cosas, pero realmente por eso yo creo que tu capítulo va a ser especialmente esclarecedor y además, claro, estará escrito en español, que es una de las cuestiones que queremos siempre en nuestros libros, que la hipnosis también pueda ser estudiada no solamente en inglés, en otros idiomas, sino en español. O sea que creo que va a ser un capítulo pionero en ese sentido, ¿no?
Bueno, pionero yo creo que no tanto. Sí es verdad que hay literatura dispar sobre el tema. En urgencias sí se utiliza la hipnosis, en el ámbito hispano mucho menos, pero en países de nuestro entorno sí que se utilizan unidades de grandes quemados, en la gestión de situaciones de dolor, en la gestión de situaciones de crisis, de ansiedad, etcétera. La hipnosis se utiliza. Hay literatura, ya te digo, dispar, contando casos puntuales, etcétera, y poco organizada. Yo creo que el capítulo va a ser interesante porque va a permitir pues, profundizar en este tema, tener una idea de resumen de las cosas que se hacen para gestionar el dolor con la hipnosis en ámbito urgente, pero también en ámbito no urgente, ¿no? Yo creo que en el libro vamos a contar con artículos específicos hablando, por ejemplo, de la hipnosis en el uso en intervenciones quirúrgicas, utilizado como sedante, como anestésico, etcétera. Y aquí pues vamos a hacer un resumen de esa parte de cómo se utiliza la hipnosis para tratar el dolor procedimental y cómo se utiliza también o cómo se puede utilizar para tratar el tema del dolor agudo. Que, bueno, ya te digo, no me parece que sea pionero, pero sí, bueno, sí va a plantear cosas interesantes y sí vamos a plantear el sistema que utilizo personalmente y que he desarrollado, que tiene pues, un corte más ericksoniano y que reinterpreta esas situaciones de gran estrés que el paciente trae como trances sintomáticos. Tampoco es algo novedoso. Gilligan habla de estos trances naturales, toda la corriente ericksoniana habla de trances naturales sintomáticos y nosotros lo que hacemos es pues, profundizar en esa idea y redirigir esos trances sintomáticos del paciente hacia situaciones terapéuticas. Ya te digo, pionero no sé, pero yo creo que sí va a ser un capítulo interesante. Hombre, es verdad lo que dices en cuanto al dolor agudo en general o al dolor procedimental en general, pero quizá yo no veo que haya tanto aplicado a lo que es el trabajo diario en urgencias. Y te quería comentar también, porque una de las cosas interesantes y que tú has resaltado ahora también es que, claro, que prácticamente cuando un paciente te viene a urgencias, no necesitas de inducción hipnótica, por lo que tú decías, porque el paciente ya prácticamente inducido por la misma situación. Sí, mira, ahí a efectos didácticos a mí me gusta distinguir lo que es la utilización en ámbito médico de la hipnosis cuando tienes tiempo para poder preparar al paciente, por ejemplo, cuando vas a realizar una tiroidectomía o cuando vas a hacerle una endoscopia. Tienes tiempo previo para preparar al paciente, para explicarle lo que vas a hacer, para explicar el procedimiento y para explicar también las técnicas hipnóticas, para entrenarle en hipnosis, para que sepa lo que vamos a hacer, de manera que cuando llegue el momento, pues podamos utilizar la hipnosis de una forma efectiva y racional. El problema que tenemos en ámbito urgente, cuando tenemos pacientes que vienen con dolor, que se han quemado, que tienen una herida, que se han roto un hueso, que tienen un dolor abdominal, etcétera, es que no tenemos esa capacidad de preparación. Y sí es verdad que cuando reinterpretamos esa situación de gran estrés, de dolor, como un trance sintomático, no vamos a necesitar inducir la hipnosis, porque asumimos que el paciente ya está en hipnosis. Y cuando hacemos esto, comprobamos que la redirección del trance, utilizando el lenguaje hipnótico, utilizando todas las herramientas que tenemos, son efectivas sin necesidad de ese proceso de inducción, sin necesidad siquiera de explicarle al paciente que lo que estamos haciendo se llama hipnosis, sin necesidad de introducir el tema, simplemente nos metemos en el trance del paciente, lo ayudamos, lo acompasamos, lo redirigimos y conseguimos que esa situación cambie y que los síntomas pues, mejoren de forma consecuente. La verdad es que es una técnica que es sencilla, que es sorprendente lo sencillo y lo rápido que es el transformar una situación de alto estrés, que además para los propios sanitarios son situaciones pues, complejas, difíciles, incluso desagradables, lo rápido que conseguimos con técnicas muy básicas de hipnosis, el modificar esa situación y convertir la situación en una situación pues, agradable, en la que tenemos establecida una relación de confianza en apenas unos minutos. Y esto es algo que cuando lo hablo con profesionales y sobre todo con profesionales que saben del tema de psicología y más aún cuando saben del tema de hipnosis, son cosas
que ellos de alguna forma ya utilizan de manera espontánea, ¿no? Y que cuando lo formalizamos y lo sistematizamos, pues conseguimos utilizarlo de una manera mucho más efectiva, mucho más rápida y mucho más eficiente. Yo creo que ahí está el interés de la utilización de la hipnosis en estos ámbitos urgentes, que, ya te digo, la sistematización de esto que hacemos de manera espontánea me parece que tiene, bueno, pues beneficios a la hora de poder gestionar estas situaciones de forma efectiva y rápida. Claro, me hablas de otros compañeros que también están trabajando en urgencias. ¿Cuántos de ellos crees que realmente consideran de alguna manera la hipnosis como algo útil? Imagino que más bien una minoría. Bueno, eso tiene gracia. Yo estaba ahora mismo pensando, pues, en la última charla que he tenido con una compañera francesa, internista, que gestiona, pues, muchos temas en ámbito comunicacional con la hipnosis. En ámbito hispano me temo que no ya la hipnosis, sino la propia psicología es visto como algo que no forma parte del trabajo del médico. Y esto es algo sorprendente, pero es así. Mis propios compañeros en el servicio de urgencias, pues cuando tenemos una situación compleja y etcétera, no es extraño que me pidan ayuda para gestionar, pues, una situación comunicacional que nos desborda a todos, ¿no? Y sin embargo, es como eso no es parte de mi trabajo, ¿no? No hay un interés real, eh, ya te digo, no ya por la hipnosis, sino por la psicología. Yo creo que la hipnosis además tiene una carga todavía, y sobre todo en ámbito hispano, negativa, de ideas muy extrañas asociadas, que de hecho cada vez que hablamos con los pacientes tenemos que desmitificar muchas de esas ideas preconcebidas. Recuerdo un artículo que hemos escrito María Luisa Aguirre de Cárcer y yo mismo en Hipnológica, que hablaba de la sugestión como un término marcado, ¿no? Yo creo que en ámbito hispano arrastramos un peso muy negativo de lo que es el término hipnosis, de lo que es el término sugestión, en vez de sugerencia, ¿no? Que es básicamente lo que es, y que ese peso negativo hace que los propios sanitarios vean la psicología en general y la hipnosis en particular como algo que bueno, les cuesta mucho trabajo asumir que eso no solamente pueda ser efectivo, sino que tenga algo que ver con su práctica diaria. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por delante que hacer en lo que es educación básica, ¿no? De la potencia que tienen las herramientas psicológicas y las hipnológicas en particular, para que desde un ámbito sanitario se acepte. Yo creo que en España está mucho más abierto el personal enfermero que el personal médico a trabajar con herramientas psicológicas y con herramientas hipnológicas en particular, mucho más que los médicos. Claro, y hay también un tema que tenemos que tener en cuenta y es los psicólogos que ya fuera de lo que es las unidades de urgencia, a veces tienen que hacer servicios también a domicilio en situaciones muy especiales, en situaciones muy dramáticas. Ahí también la hipnosis realmente para el psicólogo puede dar, para el médico por supuesto también, puede dar un juego importante. A mí me gustaría, ahora para que los que nos están viendo se hicieran una idea más clara, que nos hablaras de algún caso concreto, algún caso que tú hayas tenido, que te haya podido llamar especialmente la atención y en el que hayas tenido que emplear la hipnosis dentro de ese contexto de urgencias. No sé, me pillas así a contrapié. No se me También. ocurre. Sí, a ver, se me ocurren muchos casos, ninguno especialmente llamativo. La hipnosis ha acabado siendo parte completamente natural del trabajo que hago. Y cuando tengo un paciente que llega con cualquier situación, pues, que le está desbordando, una situación de dolor agudo. Los cólicos nefríticos, por ejemplo, son situaciones en las que los pacientes están desbordados de dolor, desesperados, etcétera. Pero también hay muchas otras situaciones en las que los pacientes vienen, pues, realmente sobrepasados por la situación, ¿no? Eh, la experiencia que tengo con todos estos pacientes es de capacidad de gestión rápida, y en todos ellos la respuesta suele ser muy común, de
sorpresa primero por encontrarse mejor en apenas 2 minutos, estoy hablando con ellos y resulta que el nivel de dolor se ha reducido, el nivel de estrés que tenían ha desaparecido. Esa sensación de repente de sorpresa de no sé qué es lo que está pasando, no sé lo que estás haciendo, porque no estamos haciendo nada más que hablar, historiar, explorar y utilizar todas esas situaciones para mejorar al paciente. Los pacientes se muestran, uno, sorprendidos de estar mejor, eh, y suelen pedir disculpas por la sensación de que estoy perdiendo demasiado tiempo con ellos. Piensa que estamos en un servicio de urgencias y que esa charla de 2 minutos en la que la atención está completamente focalizada en el paciente, en el que estamos haciendo un trabajo de que el paciente no es muy consciente, pero que realmente le hace sentirse mejor, hace que el dolor disminuya, hace que su nivel de estrés se haya reducido, hace que los miedos que tenía estén desapareciendo, hace que muchas veces los pacientes se disculpen por hacerme perder el tiempo con ellos, por estar perdiendo el tiempo con ellos, sabiendo que seguro que tienes que atender a otros pacientes, ¿no? Esto es algo que se repite de forma consistente cuando utilizamos estas técnicas y que realmente el tiempo que ha pasado ha sido muy breve, pero su sensación, la sensación del paciente, es que hemos estado un tiempo enorme, que le estoy haciendo un caso excesivo y que probablemente, pues esto de hablar, pues él se siente bien, pero seguro que tengo que hacer algo más importante en urgencias que estar hablando con él, ¿no? Ya te digo, son experiencias que además se repiten en el tiempo, se repiten en distintos contextos y que da igual que el paciente venga por una cosa o por otra. Normalmente la sensación es de sorpresa inicial, de disculpas por lo que está ocurriendo y de agradecimiento por encontrarse mejor sin haber hecho nada, ¿no? Sin haber hecho nada físico. Esto lo utilizo para reducir un coles o un hombro, para conseguir relajar al paciente de manera que podamos hacer un procedimiento que asusta y que es doloroso de base. Lo utilizo en tratamiento de dolor agudo, lo utilizo en gestión de la ansiedad, el miedo y la frustración asociados a cualquier patología. Y ya te digo, todos los pacientes en los que estoy pensando tienen una respuesta en realidad equivalente, ¿no? De sorpresa, de agradecimiento y de disculpas por estar con esa sensación de hacerme perder el tiempo. Y sí es verdad que después, a tiempo pasado, pues cuando me vuelvo a encontrar con estos pacientes, el agradecimiento es constante, ¿no? No sé lo que hiciste, pero sé que me encontraba mucho mejor y que gracias a estar en esta situación, pues el dolor desapareció, el miedo desapareció, etcétera. Y esto en cualquier contexto. Recuerdo también, chaval joven con infarto, pues lo mismo, es como la sensación de desapareció todo el miedo, de ya no tenía ansiedad y me dijiste que tenía un infarto y me dijiste lo que estabas haciendo, lo que ibas a hacer, cuál es el procedimiento. Todo esto hace que la sensación de experiencia desagradable desaparezca, ¿no? Y esa es yo creo que el común denominador, que es que la experiencia de estar enfermo, de estar en un servicio de urgencias, la experiencia hospitalaria misma, se convierte en una experiencia positiva a pesar de que los contextos sean realmente complejos, ¿no? De que tenga que derivar el paciente a un hospital mayor porque tiene un hematoma o tiene una situación grave que no podemos gestionar en el hospital. Incluso en las peores situaciones, los pacientes recuerdan y me recuerdan la sensación de tranquilidad, de serenidad que acompañó a toda esa experiencia, ¿no? El ser capaz de transformar una experiencia estresante, agobiante, dolorosa, en una experiencia que deja de serlo de repente y sin saber cómo, es la mayor transformación que todos los pacientes destacan y que como médico pues no deja de ser sorprendente cada vez que ocurre. ¿Es el miedo a la muerte el mayor de los miedos? Yo creo que no, es el miedo al dolor, el miedo a que les hagamos daño, el miedo a que el dolor no se les quite y muchas veces el miedo a que no sepamos acertar con lo que tienen o escuchar de forma atenta para saber qué es lo que le está pasando. Yo creo que no es tanto miedo a la muerte como miedo a sufrir. Yo creo que el miedo a sufrir es lo que está presente de una forma más intensa que el propio miedo a la muerte. Yo creo que sí, el miedo a la muerte está, pero no suele ser esa la preocupación principal de los pacientes en un servicio de urgencias. Suelen tener más miedo
a que el dolor no se les quite, a que lo que nosotros les vamos a hacer les duela más y a que no sepamos gestionar o dar con qué es lo que les está pasando para poder tratarlos. Sí, di lo que ibas a decir. Claro, que hay muchos otros miedos asociados antes que el miedo a la muerte. El miedo a la muerte puede estar un poco ahí atrás, pero yo creo que no es el principal, el principal miedo que nosotros vemos en urgencias. Bueno, pues no cabe duda de que va a ser un capítulo muy, muy interesante y muy actual, yo creo. Y espero que los profesionales que lean nuestro próximo libro pues tengan en este y en los demás capítulos una orientación clara y también práctica de lo que se debe hacer con el trabajo de hipnosis y en este caso concreto el trabajo de hipnosis en ese sector tan difícil y que tiene tanto mérito como es el trabajo de urgencias. Así que, Chema, te agradezco mucho todos estos comentarios, toda esta información que nos has dado y estamos ya deseosos de leer tu capítulo. Yo espero, te agradezco tus palabras y espero que el capítulo sirva al menos para acercar las posibilidades que tiene la hipnosis en este ámbito de tratamiento del dolor, tanto procedimental como agudo, y que sirva también a los profesionales, a los que ya saben para conocer con algo más detalle pues cómo sistematizar, qué cosas atender, qué cosas hacer, etcétera, y a quien no conoce tanto de este ámbito, pues saber que ahí hay una puerta abierta y que hay realmente herramientas que se pueden utilizar para gestionar estas situaciones de manera efectiva, de manera rápida y además de una manera muy agradecida, ¿no? Que en estos contextos suele ser el principal miedo del clínico, ¿no? El que estas situaciones pues empeoren de forma progresiva y no tener herramientas para solucionarlas. Yo espero poder aportar al menos ese granito de arena en un libro que realmente va a ser, yo creo que muy potente en la gestión del dolor con hipnosis. Estoy ilusionado, no solamente por mi capítulo, sino por el libro en general. Tengo ganas ya de leerlo, de tenerlo en la mano, porque realmente la participación que vamos a tener de distintos profesionales, yo creo que va a ser realmente interesante. Pues muchas gracias, Chema, y en ello estamos. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, Isidro. Muchas gracias.